Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados. Carga para toda la vida. Esta noche, en Miércoles de Mina, el futuro del PLRA. El próximo domingo, el segundo partido más grande del país irá a las urnas para renovar sus autoridades partidarias. Hoy nos acompañan los candidatos a vicepresidente del PLRA y candidatos a presidente de la Juventud Liberal. Ellos exponen sus propuestas. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, nosotros acá de Fiesta Liberal adelantándonos a las elecciones del día domingo, que obviamente Red Guaraní va a hacer una cobertura también muy especial. Y desde Radio 1000 les invito a que también sigan toda la interna liberal, punto a punto. Yo creo que fui una de las pocas periodistas que le dio bastante bolilla a la interna liberal, ¿verdad? Pues no veo que... Después le preguntaban pues, acá a los invitados, a ver si tuvieron varios paneles en todos los medios. Me parece que no tanto, ¿verdad? Bueno, pero atención, agradecer como siempre a Tinola Borbón. Gracias, Tino. Fíjense qué preciosa la chaqueta en tonos de rosa. Y acá te voy a sacar esta copa ahí, pin, ¿verdad? Con el bordado en tonos de azul, rosa y plateado. Miren lo que es, todo bordado a mano. Precioso. Ya saben que pueden contactar con Tinola en el 021-525-060. A mí me gusta más decir 52-50-60, es más fácil, ¿verdad? 52-50-60. En el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y el Imperio de la Belleza, Joseph. Ahí me encontré con una de las panelistas después. Le voy a saludar, estábamos las dos ahí maquillándonos en Joseph. Ya sabes que la casa central de Joseph queda ahí en la avenida Fernando de la Mora, 2500 al costado de la terminal de ómnibus. Bueno, y ya sabes que la máscara de Revlon, la nueva, máscara de Revlon Collection, es una completa revolución porque proporciona el look que deseas, con una clara diferenciación según el tipo de beneficios. Revlon ha creado 5 nuevas y únicas combinaciones de máscaras, con cepillos que otorgan diferentes beneficios como volumen, longitud, definición, ultra volumen y el elixir de las máscaras. La nueva Ultimate All-in-One, que brinda 5 beneficios en un solo producto. No te olvides, Ultimate All-in-One máscara de Revlon, obviamente lo que vos necesitas. Bueno, ahora sí, saludo a mis invitados. Bueno, por la lista 4 del movimiento de Salim Busarquis, porque hoy hacemos con los vice, como la otra vez hicimos con los candidatos a presidente, hoy hacemos con los candidatos a vicepresidente de los diferentes movimientos. O sea, siempre elegimos 4 porque obviamente si no, no entran acá en el debate. Entonces tenemos que limitarnos. Se encuentra Juan Bartolomé Ancho Ramírez, candidato a vicepresidente, haciendo la dupla entonces con Salim Busarquis. ¿Qué tal? Es una especie de panelista permanente, ahora ya lunes y miércoles estuvo con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Y muchas gracias nuevamente, Mina, por la invitación. Un saludo a los televidentes y a los compañeros que estamos en estudio. Gracias por venir. Lista, compañera. cierto, lista 7, Movimiento Equipo Joven de Líder Amarilla. Está Fernando Silva Facetti, candidato a vicepresidente por dicho movimiento. Senador, ¿qué tal? Gracias por venir. Muy buenas noches, Mina, a Ancho, a Alex y a todos los jóvenes, un gran grupo de jóvenes liberales hoy están presentes para escuchar este interesante debate porque hay que debatir. Claro. Y te agradezco nuevamente, en nombre de todos, yo creo, la posibilidad de hacer público
nuestras propuestas y nuestras visiones sobre lo que queremos en el Partido Liberal. Así es. La señora Alejandra Bogarín, candidata a vicepresidente por la lista 50, Movimiento Renovación Azul de Eduardo Nakayama. ¿Qué tal? Gracias por venir, Alejandra. Muchas gracias. Nos encontramos ahí maquillándonos, ¿verdad? Sí, nos encontramos hoy. Porque somos vecinas, Alejandra, prácticamente. Somos vecinas. Vivimos allá hacia San Lorenzo, nosotras. Sí, estamos ahí, nuestra muy linda, muy linda, tranquila. cerca del shopping, y entonces Sí. ahí nos vamos al Joseph, que nos queda cerca, que es ahí Joseph Mariscal López. Gracias por venir, Alejandra. No, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias realmente por esta oportunidad de que nosotros podamos también dar nuestras propuestas con respecto a estas elecciones internas del próximo 26 y bueno, realmente es un placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, por el movimiento de Efraín Alegre, como siempre, les invitamos. Tenía que venir Paco Vaz Ledesma, pero Paco Vaz me parece que se fue a plantar bananas o algo así porque no vino, ¿verdad? No quería comprometerse, pues tenía otro compromiso. Bueno, no sé por qué, en realidad sé, porque me había dicho, no Paco Vaz, pero sí Efraín, que hoy hablé esta mañana con él al aire en la radio, pues hice también una ronda hoy esta mañana con todos los candidatos. Pero él no quiere venir a debatir, o sea, me lo dijo claramente, ¿te acuerdas que pasamos? No quiere debatir con ustedes y bueno, me imagino que será la misma línea también con Paco Vaz, pero una mujer que es candidata a vice de la Juventud, sí está con nosotros, que se llama Olga Paredes, candidata a vicepresidente de la Juventud Liberal por el equipo de Efraín Alegre. Gracias por venir, Olga. Gracias a vos, Mina, por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Tienes que retarle a tus dirigentes, pues no quieren debatir. Y mira, no quiero decir que no quieren debatir, más bien están a full porque sabrás que el domingo ya son las con elecciones. mucho tiempo antes la habíamos invitado y todo. Tenés que darle una KPT por si acaso. ¿Está? Dale. Bueno, gracias, Olga, por venir. Porque están también los jóvenes con nosotros, o sea, están los candidatos a vice y el sector juvenil que también está de elecciones. Adita Pita, candidata a presidente de la Juventud Liberal por el movimiento de Eduardo Nakayama. Hola, Adita, gracias Buenas por venir. noches, Mina. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos los panelistas, a mis compañeros aquí al lado mío y a los jóvenes que vinieron allá en la hinchada. Ah, sí, cierto. Vamos a ver, pongan los jóvenes, a ver. Jóvenes, ahí están, vieron, vinieron con hinchada. Gracias. Por favor. Bueno, y Derlis La Rosa, él también candidato a presidente de la Juventud Liberal y es actual presidente de la Juventud Liberal por la lista 7 del movimiento de equipo joven de Líder Amarilla. ¿Qué tal? Gracias, Derlis, por venir. Muchas gracias, Mina, por la invitación. Un saludo a los candidatos a vicepresidente que hoy vinieron a este programa, a cada una de las compañeras y compañeros de la conducción nacional que hoy también nos está acompañando para debatir y hacerles llegar a todos los jóvenes liberales nuestras propuestas para este domingo. Y Marco Ramos, él es candidato a presidente también de la Juventud Liberal por el equipo de Salim Busarquis, lista 4, movimiento Cambiemos, pero en realidad en guaraní ustedes usan más. Ya cambia. Palañan de Loa, Mina. Muy bien. Saludo a los jóvenes que este domingo 26 de junio seremos los protagonistas del cambio y desde ahí pujar un verdadero Paraguay para todos. Gracias por venir. Bueno, empecemos acá por los candidatos a vicepresidente. No es con cronómetro ni nada, porque si no es muy argel el debate, si alguno se pasa, traten de ser escuetos y paciencia. Bueno, dos elementos fundamentales si gana Salim Busarquis y Ancho Ramírez, el equipo, ¿qué van a imprimir en el partido? O sea, ¿qué de diferente va a ser con Salim Busarquis el PLRA, Ancho? Salim tiene una oportunidad importante porque hay dos grupos que también pugnan en las elecciones, pero tienen diferencias muy antagónicas. ¿Cuáles? ¿Quiénes son los antagónicos? Y yo creo que vamos a hablar de los liderazgos, tanto el de Blas Llano como el de Efraín. Entonces es una oportunidad que tenemos porque tenemos la posibilidad de dialogar con todos. Lo que hay que entender es que esta es una interna en la cual nadie gana, o sea, no es la dupla la que gana. Después nos integramos y tenemos que ejercer mayoría. Es una lista. Sí. Y son... Que encabeza Salim, sí, seguís vos como vice, pero en realidad, aunque, digamos, no gane cualquiera de los que encabezan, después, por el sistema DON, van a integrar el directorio. Tenemos que integrar y va a ser un grupo muy heterogéneo,
Y por eso vuelvo a reiterar de que la oportunidad está para salir. Por el momento, la época. Y después de ahí, lógicamente, el partido por primera vez elige de esta forma, nuevamente, después de mucho tiempo, sus autoridades. ¿Por qué? ¿Cómo de esta forma? Porque antiguamente se elegía en elecciones a intendentes o a elecciones a gobernadores y presidentes de la República. Entonces, cuando llegaba el correligionario, se hizo campaña por el intendente, se hizo campaña o por el gobernador, por el presidente de la República, para el senador, y nadie sabía quién era el presidente del comité. Y a veces algunos se hacía conjuntamente. Se había conjuntamente. Y ahora se dividió. Y hoy va a ser una elección en donde el pueblo liberal se va a movilizar para elegir a sus autoridades, que realmente tienen que dirigir al partido en un momento importante del partido. Importante porque la renovación es una realidad. Importante por la presencia otra vez de la JLRA, importante por la cantidad de candidatos jóvenes que pugnan por los cargos a presidente de comité, teniendo edad para estar también en la juventud. Y para una obligación que tenemos, Nina, que si bien nuestra alianza en el 2008 no terminó como debería haber terminado, el sentimiento de alianza es demasiado fuerte. Aparte es la única vía para llegar al poder en el caso. Y el ejemplo si bien el PLRA es el partido más importante después del Partido Colorado, y son los dos partidos que tiñen el mapa en azul y rojo, hay que decir que hasta ahora, digamos, sí o sí, aliados recién superan al partido, ¿verdad? Colorado. Sí, yo creo que la primera mayoría hoy es los que no votan al Partido Colorado. Y nuestra obligación es liderar esa mayoría. Claro. En el caso tuyo, el senador Fassetti, ¿cuáles son los dos ejes? Porque ustedes hoy, en líneas generales, tienen, o tenían hasta hace poco, la mayoría en el directorio. Ahora ya no es más tan así. Realmente nunca tuvimos. ¿Nunca tuvieron? Nunca tuvieron. Lo que pasa es que nos íbamos todos a trabajar y los otros no se iban. Sí, entonces, por supuesto, tuvimos 3 años de cancha libre. Entiendo. Entonces, principalmente nos basamos en el trabajo ya realizado. En el 2013 todos los acá presentes, trabajado con mucho ahínco por la campaña del partido. Lastimosamente perdimos por 250.000 votos, ¿verdad? Una fórmula que no funcionó. Y después del 2013 hubo un sector, lo que no quisieron venir a debatir, que se fueron a su casa. ¿Quiénes son los sectores que no quieren venir a debatir? Y Pacoba. Pacoba y Efraín, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo le llamaste vos recién? No, me enviaron un Twitter ahí, el candidato vampiro. Candidato vampiro. Sí. ¿Por qué candidato vampiro? Y que cada 4 años aparece, pierde y vuelve a su ataúd. Qué malo que fue. No, fue un Twitter, yo repito. Sí. Bueno, y lo que nosotros hicimos después del 2013 es juntarnos un grupo, Alexandra trabajó muy de cerca con nosotros, un grupo de personas que sí tuvimos respeto a la institucionalidad partidaria. Y hemos levantado el partido porque después de una derrota electoral no es fácil volver a transmitir el ánimo y la esperanza a un partido tan grande de 1.300.000 afiliados. Hemos realizado como nunca afiliaciones, hemos preparado, hemos lanzado propuestas muy innovadoras, como por ejemplo en el caso de los jóvenes, el proyecto de lo que fue Abran Cancha, ¿verdad? Que fue impulsado por la juventud y apoyado por el directorio, que terminó con un éxito importante porque 7 de los candidatos, los intendentes más jóvenes del país son liberales y 120 concejales de menos de 30 años son liberales. Y también el tema que estuvo manejando excelentemente Ale, el tema de la capacitación, el Instituto José P. Ullari, que también fue apoyado por el partido. Pero en medio de eso fuimos recorriendo el país, fuimos alistando, escuchando. Vino la decisión histórica de la convención, las dos convenciones muy importantes que un sector otra vez no tuvo, pero hicimos quórum, sacamos la línea política del partido, sacamos la modificación de los estatutos que nos permitió también dentro de ese trajín poder separar las elecciones municipales del directorio, por eso tenemos ahora estas elecciones prácticamente después de 3 años y pico, y eso nos va a permitir, nos permitió conciliar en muchos distritos y tener una gran victoria cuando había un sector que especulaba con una gran derrota. Llegamos a 80 intendencias liberales, 15 en alianza,
O sea, un resultado muy importante para el partido. Y ahora viene la segunda parte. Ahora viene, en base al trabajo que hicimos, a base a nuestra capacidad de diálogo, porque nosotros nos sentamos y hablamos con la gente, porque creemos que es el camino. Si queremos llegar al 2018 de la mano de una gran concertación nacional, obviamente el mayor tiempo va a ser dialogar, hablar y consensuar ideas y proyectos. Y lo que buscamos es fortalecer el partido, los 372 comités, llegar a 500.000 nuevos afiliados y armar la estructura de lo que sería la concertación para el 2018, y nos encantaría presentar al mejor posicionado para el 2018. Y este es un equipo que tiene 3 figuras brillantes como Blas Lanzoni, Tito Zaguer y Carlos Mateo Valmello. Bueno, Alejandra, ¿por qué lanzar el movimiento de Nakayama? ¿Por qué es importante para tu partido una corriente como la de ustedes? Nosotros lo que proponemos es una verdadera renovación dentro del Partido Liberal. En realidad nosotros proponemos 3 ejes que son fundamentales para el logro de cualquier desafío mayor en un partido político que es llegar al poder verdadero. Y en ese sentido nosotros tenemos muy claramente que tenemos que en primer lugar recuperar la credibilidad del partido. Recuperar la credibilidad de la clase política. No solamente el Partido Liberal está en crisis en ese sentido, sino todos los partidos y movimientos. Y por lo tanto es el gran desafío que tenemos, y por eso hemos fundado este movimiento, justamente para entrar a la arena política desde los primeros lugares y hacer ese trabajo que no es poca cosa, ¿verdad? Que es recuperar la credibilidad. En segundo lugar, estamos hablando de reorganizar al partido, que ha perdido la institucionalidad. Lastimosamente, y bien lo ha dicho el senador Silva Facetti, muchos de los que hoy vuelven a postularse para miembro del directorio ni siquiera han participado en las sesiones del mismo. Y en ese sentido yo puedo decir que desde el primer día y desde la primera sesión del directorio hemos acompañado y hemos hecho propuestas para que el partido recupere esa institucionalidad. Hemos creado el Instituto José Patricio Guyari, por supuesto con el acompañamiento de la mayoría de los que estuvieron presentes en ese momento en sesión de directorio, la Academia Liberal de Historia, porque consideramos que nosotros en primer lugar tenemos que fortalecernos como partido para empezar a hablar con otros sectores también. Si bien es cierto, igual lo vamos a tener que hacer probablemente, en primer lugar tenemos que reconocer que el Partido Liberal no ha podido hasta hoy realmente lograr que los 1.300.000 afiliados participen efectivamente en las elecciones. Y ese es el gran desafío que tenemos, reorganizando al partido, que el directorio en primer lugar funcione institucionalmente y no solamente en momentos especiales o cuestiones muy puntuales que son intereses de los movimientos nada más, sino que funcione como una institución realmente que marque la línea política del partido. También en ese sentido tienen que funcionar los comités. ¿Y el tercer eje? El tercer eje es la renovación verdadera. Renovar los cuadros en forma permanente, darle oportunidad a los nuevos liderazgos y sobre todo recuperar a aquellos que se han alejado del partido justamente porque han perdido esa credibilidad. Bueno, es una síntesis de la síntesis obviamente, pero el debate continúa. Después voy a la juventud. Querría saber primero con ustedes, con los movimientos, digamos, de los adultos, que obviamente me imagino que tendrán su reflejo también en la juventud. Dice, el antagonismo está esencialmente entre el equipo de Blas Llano, líder amarilla, Facetti and Company, y el equipo de Efraín. Yo no sé si esto es así, pero yo les quiero preguntar, a ver, ¿cuál es el antagonismo hoy en el PLRA? No solamente de fuerzas con posibilidades reales de ganar, porque hay varios candidatos, más creo que son 8 en total, ¿verdad? 8 candidatos liberales. Sino que digo, el antagonismo de manejo partidario, de línea partidaria, etcétera. A ver, ¿cuáles son los dos más diferentes? O sea, porque de repente, entre los otros 8, vamos a poner, qué sé yo, Silva Facetti es más afín entre fulano y mengano del otro movimiento, y Alejandra con Salini, con qué sé yo, te digo cualquier nombre. O sea, ¿cuáles son los antagonismos de ustedes? A ver, vos, Silva Facetti, digamos, ¿cuál es el movimiento más antagónico a la concepción partidaria que ustedes tienen? Pero me vas a decir luego. También te pregunto a vos, Ancho, a ver, ¿cuál es el movimiento, con quién tienen más diferencia? O sea, ¿con quién serían más diferentes si gana, digamos, y tienen más diferencia? Y lo mismo con Alejandra. Luego de la pausa, porque antes le digo que Nachón te ayudan, ya sabes, a crear
Tu Mundo, de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Tenés que ir a visitar a Achón, ¿eh? Porque después van a tu casa, te hacen el presupuesto y realmente tienen forma segura de que hagas posible tu sueño, ¿eh? Queda en la avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda. También podés comunicarte con Achón al 607 999, lo que es esa habitación, 607 999, y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Pausa y enseguida volvemos. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Por nuestros padres y abuelos, por nuestros hijos y nietos, por nosotros y por la patria. El 26 de junio, votá lista 50, Renovación Azul. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is all. Descubrí un momento Tigo Money. Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo en mi billetera Tigo Money en mi celular la puedo usar acá. Es mucho más fácil y segura. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Y pagá de manera cómoda y segura. Sin recargos en tus compras. Sin costo de mantenimiento. Y recibí paquetigos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. El gran desafío que tenemos los liberales el 26 de junio es recuperar el partido. Es hora de prepararnos para gobernar la República. La participación de los liberales el 26 de junio será fundamental para el gran triunfo en el 2018. Participa y vota. Efraín, lista 2018. Petropar es una empresa nacional que piensa y trabaja para la gente. Por mi trabajo recorro grandes distancias, recorro todo el país. Petropar me asegura calidad, cantidad y precio. Con precios justos, combustibles más amigables con el medio ambiente y una mejor administración. Ofrecemos productos de calidad garantizada para la gente. Petropar, comprometido con el Paraguay, Gobierno Nacional, construyendo el futuro hoy. El camino del cambio. Yo sé que queremos cambiar. Pero ese día, el 26, te pido por favor, no te apures, que nadie te presione. Y vas a empezar a buscar papeleta por papeleta, y ahí donde dice presidente del partido, ahí vas a ver mi foto. APAWP Marcata, lista 4. Marcaque, lista 4. Lista 4, me ha cambiado. Carga para toda la vida con la promo de Barcos y Rodados. Cada 100.000 guaraníes en combustibles recibís un cupón para ganar cientos de espectaculares premios. Pero además podés ser uno de los 2 ganadores que van a cargar combustible gratis de por vida. ¿Escuchaste bien? Combustible gratis de por vida. Carga para toda la vida en Barcos y Rodados. Construir, encabezar, dirigir, una gran mayoría para que en el 2018 recuperemos la presidencia de la República del Paraguay. Esta nueva etapa del Partido Liberal que se va a iniciar el 26 de junio van a ser los
Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Muy bien, liberales a la carga este domingo a participar. Bueno, lo mejor para tus fiestas y recepciones, ya sabes, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción, dirección España, casi Brasil. Teléfonos ahí tenés en pantalla, 021 22 53 51, 021 20 40 31 y en la web www.confiterialmolino.com.pi. Si tuviéramos que hablar de antagonismo en términos de concepción partidaria, de dirección partidaria, de proyectos, etcétera, Silvia Bassetti, a ver, ¿con quién son más antagónicos el equipo de Blas Llano en relación a los otros 7 proyectos existentes? Bueno, evidentemente con los que tenemos una larga historia de enfrentamientos es con Efraín. Ajá. No con Paco Bá, por ejemplo, que Paco Bá es un gran amigo, Sí. Ancho, Ale, pero es la visión de que nosotros siempre estamos trabajando, siempre damos la cara, ganamos o perdamos, nosotros estamos ahí para el partido porque entendemos que nos debemos al partido, estamos para servir al partido y no para servirnos del partido. Y la gran diferencia es esa, ¿verdad? O sea, cuando el partido perdió nuevamente esta última vez, estuvimos, hicimos, trabajamos con todo, ¿verdad? Porque con los acá presentes tenemos una excelente relación, respetando, salvando las diferencias en todos los ámbitos, acá con los jóvenes, con Marco, con Bueno, Delia. ¿y qué significaría que gane Efraín o que gane el líder? A ver, ¿qué significaría para el partido, para el 2018 sobre todo? Para el partido y para la concertación es muy importante que podamos culminar con un éxito este domingo 26, debido a que lo que nosotros rescatamos, y yo creo que coincidimos con todos los acá presentes, es la identidad liberal. Los liberales somos distintos a los verdes y somos distintos a los rojos. Tenemos que estar orgullosos de nuestra historia, de nuestro trabajo y de nuestra visión del país y del partido. Y a partir de eso, sin bajar la cabeza ante nadie, sin pedir perdón por nada, los hechos históricos ya son parte de la historia, ir a construir una concertación. Pero salvando la diferencia que somos liberales y que nos sentimos orgullosos, que no nos gusta que nos vengan a tratar de involucrarse dentro del partido y marcarnos las pautas dentro del partido. Ancho Ramírez, a ver, ¿con quién, digamos, son más antagónicos en el sentido, quién ustedes no quisieran que gane o por qué tendría que ganar Salín? ¿Te preocupa más, digamos, o les preocupa más que gane el llanismo o que gane Nakayama o que gane Efraín Alegre? O sea, ¿con quién tienen más afinidad y menos afinidad? Nosotros no vamos a ganar, yo no calculo quién puede ser. Sí, pero ¿con quién tenés menos afinidad partidaria? No, te voy a hacer un relato. Sí. Nosotros hoy, digamos, en la estructura principal hay 11 diputados, sí. Una senadora, 2 parlasurianos. ¿En el equipo de ustedes? Sí, varios intendentes, un centenar de miembros de junta, y todos, casi en forma equitativa, o alguna vez militaban con Efraín o militaban con Blas. Y entonces de alguna forma hay equilibrio en simpatías. O sea que, por eso digo que para nosotros va a ser muy fácil trabajar. Vamos a poder equilibrar perfectamente eso. Pero acá lo más importante es señalar de que cuando uno tiene la capacidad de poder dialogar, porque como dijo algo muy importante Fernando, ellos se quedaron a trabajar y los otros miembros del directorio no se iban. Puede ocurrir nuevamente eso. Acá tenemos que ganar y tenemos que participar. Porque acá lo más trágico que nos ocurre a nosotros es la indefinición de nuestras líneas políticas. Cuando el directorio no tiene la legitimidad suficiente, llegan tarde todas las reuniones, todos los avisos. Las bancadas ya toman decisiones,
ya los temas están masticados y en el partido no se debatió. Y un partido como el Partido Liberal está obligado a debatir. Lógico. Porque en todas las reuniones hay discrepancia. Entonces, eso es lo más trágico que estamos viviendo, que de repente senadores votan de una forma, nosotros votamos de otra forma y ponemos un criterio después. Es que no hay una dirección partidaria. Terminado la votación, ¿verdad? el directorio se reúne y trata de un tema que ya es remanido. Ahora, lo que yo no sé es que muchas veces pasa, porque pasan las dos cosas. Pasa que muchas veces se reúne el directorio, da indicaciones o la propia convención y después igual diputados y senadores hacen lo que quieren. O sea, de verdad, yo creo que eso le critico tanto al Partido Liberal como al Colorado, ¿eh? La izquierda es un poco más disciplinada en ese sentido, de que cuando hay una dirección partidaria, se supone que diputados y senadores, pues no, tienen que llevar adelante esa línea partidaria. Pero si no hay luego debate interno en el partido, ¿verdad? Y cuando hay debate tampoco, digamos, hacen caso a lo indicado por la mayoría en el partido. Es decir, no sé para qué forman parte de un partido, es para elegirse. No sé, para elegirse nomás, para ¿verdad? utilizar al partido. Para Muchas veces utilizan al partido, en nombre del partido hacen grandes negocios. ¿Con quién tienen más diferencia? En realidad Alejandra? nosotros lo que planteamos es el quiebre del sistema y el status quo en el que está inmerso el partido hoy, ¿verdad? Nosotros estamos con el respeto de muchos correligionarios de los distintos movimientos, los que aprecio y que sé de su trabajo también. Tengo que reconocer que nosotros estamos en una crisis de institucionalidad y sobre todo de que está dañando gravemente al partido. ¿Y eso significa qué cosa? El sistema que nosotros lastimosamente, o el partido también, o los miembros del partido, de los movimientos, han incorporado, que es justamente el tema del prebendalismo y del clientelismo. Eso es lo que realmente debilita al partido, porque muchas veces pueden haber excelentes candidatos para autoridades, para diputados, para senadores, para intendentes municipales y también para comités y en este caso para miembros del directorio, pero las estructuras pesan más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que quebrar y cuál es realmente el cáncer que hoy le carcome al Partido Liberal? Es el sistema prebendario y ese sistema es el que nosotros tenemos que eliminar del partido. Y es donde nosotros proponemos desde la lista 50 recuperar la honorabilidad de los que vamos y estamos en la política. Porque finalmente la política es servicio. Muy bien se dice que muchas veces, y nos critican los ciudadanos cuando salimos, que nuestra diferencia es simplemente el color del pañuelo. Y eso es lo que ya no podemos seguir soportando y tolerando. Y para eso tenemos que participar y tenemos que elegir. No es simplemente votar, tenemos que elegir, participar y ver y reflexionar por los antecedentes, cuáles son las características de los candidatos, qué han hecho, ¿verdad? Y qué es lo que pueden llegar a aportar a este país. Porque el partido es fundamental, o los partidos políticos y movimientos son fundamentales para poder cambiar la situación trágica en la que está hoy el Paraguay. Sí. No, sin lugar a dudas, hay que fortalecer los partidos. Para mí, por lo menos, no hay democracia sin partidos políticos. Vamos a los jóvenes. Yo siempre digo que es importante tener un partido de militantes, ¿verdad? Es muy importante. En ese sentido, yo adoro el peronismo, o sea, en el sentido que son militantes de años y años y tienen sus estructuras. El Partido Colorado también, en ese sentido, hay que decir que las seccionales en un momento dado cumplieron un rol muy importante, los organismos de base, etcétera, y ustedes con los comités, y sobre todo el tema, cuando uno habla de militancia, uno relaciona bastante con los jóvenes, porque siempre los jóvenes se supone que son más dinámicos, tienen más fuerza, etcétera, etcétera, pero en los dos partidos importantes de este país, digo en términos de mayorías, no digo que los otros no sean importantes, porque la izquierda sí le da, su militancia es bastante joven y organiza a los jóvenes y está en la universidad y en los colegios y todo esto. Sin embargo, los partidos tradicionales, colorados y liberales, perdieron un poco su fuerza los jóvenes. Tanto los jóvenes colorados luego están bastante poco organizados. Hay fabulosos jóvenes, pero digo, no le dan el énfasis que tiene que haber. Sé que ahora, en estos últimos años, por lo menos la juventud liberal empezó a darle otra vez bolilla, digamos, a sus jóvenes. Y no sé hasta qué punto han logrado, digamos, el objetivo. Ustedes me dirán luego. Pero a ver, ¿cómo está, no el equipo joven de Blas Llanos, sino que el equipo joven, digo, del PLRA? A ver, la juventud,
¿Está bien organizada? ¿Está en proceso de recuperación o está un desastre? A ver, ¿cómo está? Está en proceso de recuperación, Mina. Ajá. Y bueno, en particular me toca ser quizás uno de los pocos presidentes del movimiento naciente nuevo. En mi distrito inicié como pugnando la Concejalía de San Lorenzo. Luego de eso, en una gran asamblea, el movimiento de la lista 4 decidió, por votos nacionales jóvenes, elegir un candidato y bueno, hoy me honra ser representante de la Juventud Liberal ante esta candidatura nacional. Siempre digan de quién, ¿eh? Del movimiento de Cambiemos, la lista 4. Digan de Salín, del líder, porque si no la gente no se acuerda del nombre de los movimientos. Por eso nomás les digo, a ver, para que les identifiquen bien, ¿sí? Y sí, consideramos que somos protagonistas. La juventud hoy en día está más que apática, está queriendo involucrar. Y bueno, en este caso en particular, nosotros como movimiento Cambiemos, más allá de la asamblea, más allá de la designación de nuestros candidatos, consideramos que si somos simples espectadores, somos simples partes del problema. Mira, nosotros tenemos que hacer que las cosas sucedan. Somos protagonistas, este es nuestro momento, somos el 65% de la población, creemos que somos parte del cambio. Y este domingo 26 se avecina una gran responsabilidad y se decide el futuro del 2018. Así es. La gente teme, Mina. Y el punto aquí central es que la gente teme que el partido que hoy en día tiene una imagen de entreguista, una imagen de liberocartista que hace tiempo estamos queriendo erradicar, está sintiéndose un poco amenazada con este sistema impuesto que está ejerciendo el gobierno de turno, que hace que puede ser que haya un continuismo en una reelección. ¿Quién representa el liberocartismo en tu...? Blas Llano, totalmente. Blas Llano. Y es sabido y es de puro conocimiento. La juventud hoy en día tiene la gran responsabilidad de volver a ejercer protagonismo, liderazgo y hacer que los jóvenes se sientan identificados. La representación del partido es necesario para eso. Por eso es que apostamos al cambio en este domingo 26. Ahora, Derlis, decía justamente que ustedes son, porque obviamente ya escuchaste 1000 veces esto, que el llanismo representa el liberocartismo. Vos formás parte del equipo joven, no solamente eso, sino que sos presidente actual de la juventud. A ver, ¿cómo respondes a eso? ¿Cómo está primero la juventud? Bajo tu dirección, ¿han avanzado, no? Y esto de representar al liberocartismo. Bueno, nosotros hemos iniciado un proceso yo creo que en la historia democrática de nuestra república a partir del año 1989, quizás la peor etapa, porque después de haber asumido el gobierno, haber perdido vuelta en el 2013, fuimos, así como dice el senador Fernando Silva, los que dimos la cara. Y comenzamos a hacer reuniones y encuentros con los jóvenes porque asumimos nosotros en ese proceso de haber perdido las elecciones. Y en ese proceso en donde la gente estaba un poco desesperanzada por haber perdido unas elecciones nacionales, en donde la gente, ya los jóvenes, muchos descreídos de los partidos políticos, iniciamos nosotros un proyecto denominado Abran Cancha, donde permitió no solamente que hayan asumido 120 concejales. ¿En qué consistía jóvenes, Abran Cancha? Potenciar y apoyar a los jóvenes para que sean candidatos a intendentes y concejales, o sea, asumir el protagonismo. Entonces, no solamente 120 entraron, fueron más de 500 los que participaron. Fueron casi 30 candidatos a intendentes. 7 ganaron, pero los otros que perdieron igual hoy pertenecen a la Juventud Liberal Radical Auténtica. Nosotros hemos iniciado un proceso también en los centros secundarios y universitarios. Lo que nosotros queremos hacer a partir de ahora es organizar eso, crear el centro de formación política, por un lado también el centro universitario Eligio Ayala y el centro secundario Dr. Manuel Franco, de manera para poder organizar los liderazgos políticos que existen hoy en las universidades, en los sectores secundarios. Yo digo más una cuestión muy importante, aquellos jóvenes que organizaron la marcha estudiantil tan importante el año pasado, muchos de esos coordinadores de esas organizaciones estudiantiles pertenecen al Partido Liberal Radical Auténtico. Muchos de los candidatos y miembros de diferentes centros de estudiantes pertenecen al Partido Liberal Radical Auténtico. A mí me tocó como presidente de la Juventud acompañarle a Marco en su candidatura para la presidencia del Centro Estudiante en Derecho UNE y le apoyamos a Marco, estuvimos a su lado y así nosotros queremos hacer a partir de ahora. Yo pertenezco al equipo joven hace ya prácticamente 10 años, yo tengo actualmente 27 años y de los 17 años que milito en ese equipo, porque yo creo que este equipo es el que premia la militancia, es un equipo en donde nadie te dice, te señala o te invita a participar por tu apellido, sino por tu militancia. Yo soy hijo de un expresidente del Comité de la Ciudad de Nueva Italia, don Reinaldo La Rosa, no soy hijo de ningún senador, ningún diputado, y a través de esa militancia nosotros empezamos a construir esta nueva Juventud Liberal Radical Auténtico. Yo
respeto ese movimiento porque en ese movimiento se debate, en ese movimiento se toman posiciones siempre en mayoría y esas posiciones siempre se respetan. Y yo también quiero decir una cuestión importante. En las elecciones municipales, donde mucha gente esperaba realmente una catástrofe para el Partido Liberal Radical Auténtico, por eso es que nos estuvieron acompañando al partido, me tocó a mí y a mi compañero de fórmula, Alex Olmedo, ser los apoderados nacionales del partido. Nosotros fuimos los que estuvimos haciendo las capacitaciones, los miembros de mesa, estuvimos al lado de los candidatos y bueno, eso es lo que nosotros ofrecemos de la Juventud Liberal. Bueno, vamos a Adita Pita, del movimiento Renovación Azul, Eduardo Nakayama. Adita, a ver, ¿cuáles son los ejes fundamentales, digamos, para vos importantes que se debe cambiar dentro de la juventud? Bueno, para empezar tenemos que reorganizar la juventud, ¿verdad? Porque está bien espectacular el proyecto Abran Cancha que llevó Derlis, pero también necesitamos que los comités de todo el país estén abiertos para que así nosotros podamos llevar capacitaciones a los jóvenes, para poder acercarles las capacitaciones, porque los jóvenes necesitamos estar capacitados. Capacitación por sobre todas las cosas. Ya tenemos el Instituto José P. Ullari, pero nos gustaría que el instituto vaya a todos los comités del país para poder seguir capacitando y fortaleciendo a los jóvenes. Perfecto. Vamos ahora a Olga Paredes. Este tema de candidato vampiro que dijo el senador, que digamos aparecen y luego desaparecen. ¿Qué decís de eso, Olga? Sí, mira, yo quiero comentarte las dos líneas que tenemos como el movimiento y respondiendo un poco también a tu pregunta. Sí. Mira, en ese sentido, primero que nada, el Partido Liberal tiene que ser oposición. Y eso implica tener bien definido cuál es el sector del Partido Liberal que hoy día es liberocartista. Y sí, el 2013 tomemos como un punto de referencia. ¿Qué pasó luego del 2013? Luego del 2013 es que aparece este liberocartismo. O sea, un partido liberal que negocia con el Partido Colorado, que negocia con el presidente Cartes y que por sobre todo ha dejado de ser oposición. Entonces, tal como dijo el senador, efectivamente, o sea, hay una línea que hoy día se puede decir que es la oficialista, que es la que sostiene la estructura del partido y que es la que nosotros criticamos como Movimiento 2018, y hay una oposición, que el propio senador ya la definió cuál es, y es el Movimiento 2018, y desde este movimiento nosotros estamos propugnando eso, combatir el liberocartismo y estar más cerca del pueblo y mucho más lejos de Cartes, lo más lejos posible. Último, Mina, el tema de la juventud que me parece importantísimo, es la siguiente línea. Nosotros queremos institucionalizar la JLRA y queremos movilizar también la JLRA. Mira, en ese sentido, te cuento, hoy día la JLRA no tiene estatutos. Hoy día la JLRA de la gestión actual hizo una modificación para que sea permitida la reelección, también a los Cartes. Sucede que no hay un acta constitutiva que diga que efectivamente hubo un nuevo estatuto de la JLRA que permite la reelección, porque el anterior no permitía la reelección de la JLRA, del presidente. Ocurre que nosotros impugnamos ese estatuto, que estaba totalmente fraguado, eso fue al Tribunal Electoral Independiente y el Tribunal Electoral lo que hace es prácticamente dejarnos sin estatuto. Hoy día la JLRA lastimosamente está sin un estatuto que la sostenga. Y te digo más, el estatuto partidario dice que el 10% de los recursos del partido deben ir destinados a la juventud. ¿Qué pasó con ese balance? O sea, ¿dónde fueron ese 10%, que es una suma importantísima porque el PLRA percibe muchos recursos? ¿Dónde fue eso y exactamente en qué fue empleado? Un punto importante, inmovilizar a la juventud liberal. Como bien decía el compañero Derlis, hay efectivamente grandes valores, grandes jóvenes comprometidos, idealistas y luchadores que se han sumado al partido, y eso es importantísimo de cara al 2018. Y esos jóvenes, que son Steven Patrón, Federico Enciso y otros amigos más, están en el Movimiento 2018. Y la propuesta es esa. Primero, formación política por sobre todo. También es importante la formación técnica, pero formación política para los jóvenes, que sepan lo que es el Partido Liberal, lo que implica la lucha social que tiene el Partido Liberal, y organizar a esos jóvenes. Formación, organización, y que de nuevo la JLRA sea un espacio de lucha para todos los jóvenes. Bueno, yo creo que Olga Paredes es lo que tendría que ser la candidata realmente del efrainismo, porque viene
se enfrenta Sí, sí. Con ideas. En serio, me encantó, Olga. Posturas claras. ¿Quién es el Posturas candidato? claras. No es ella. ¿Quién es el candidato? No, No, porque debería ser, en vez de una que aparezca. Ella es la vice de la... Yo acabo de nombrarla a Olga Paredes, la candidata, digamos, a presidente de la juventud. ¿Qué pasó con el candidato a presidente? Él está ahora de gira por el interior del país. Pero como mujeres estamos en esas, ocupar Muy bien, espacios. me gustó, Olga. La verdad que por lo menos viene de la posición, sienta postura. Sí, efectivamente. Hubo unas internas y Ajá. luego por una alianza, un consenso, decidimos el orden. Bueno, Pero gracias yo por creo- venir, por lo menos, Olga, y venir a plantar postura. Gracias a vos, Me Miguel. parece, eso es lo que hay que hacer. Tenemos que acostumbrarnos a debatir, gente. Sinceramente, somos pobres en el debate. Somos pobres en el debate. Y cuando no hay debate no se desarrolla el cerebro, la cabeza, las ideas, etcétera, etcétera. Hay que debatir, confrontar. No importa, o sea, y no plantear el debate como amigo o enemigo. No, ¿verdad? Si yo tengo una posición diferente, eso no significa que sea tu enemigo, ¿verdad? Pensamos diferente. Esa es la esencia del liberalismo. Claro, pensamos diferente. Tolerancia. Claro, o sea, tolerancia, efectivamente. Pero puede ser muy arduo el debate y luego, digamos, obviamente necesitamos la tolerancia para poder construir juntos. Vamos a una breve pausa y quiero saber sobre el tema del cartismo, a ver, porque eso también es algo que define un poco, sobre todo a un partido de oposición como es el PLRA, ¿verdad? A ver, quisiera saber qué opinan ustedes, sobre todo, ¿qué notas? Voy a hacer una especie de recorrido, entonces ahí más o menos le voy a catalogar, ¿verdad? ¿Qué notas le ponen al cartismo, ¿verdad? Y a la relación, ¿cuál tendría que ser la relación del partido en relación al cartismo, o sea, al oficialismo hoy cartista, digamos, ¿verdad? ¿Qué nota del 1 al 10? Pues yo soy Rincón del Viejazo y antes se calificaba del 1 al 10. Ustedes pueden calificar del 1 al 5, que son más jóvenes, ¿está? Pausa y enseguida volvemos. El Partido Liberal, 18 de octubre, liberal, Opuamba, por la patria y el partido de Cabo Libertad. Liberales a la carga. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy te pido tu voto. Ahí en el cuarto oscuro nadie te va a ver. Ahí nadie te va a presionar. Nosotros representamos el cambio. El triunfo es nuestro, pero el triunfo está en tus manos. Tu voto marcando la lista 4. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. El gran desafío que tenemos los liberales el 26 de junio es recuperar el partido. Es hora de prepararnos para gobernar la República. La participación de los liberales el 26 de junio será fundamental para el gran triunfo en el 2018. Participa y vota. Efraín, lista 2018. Hola. ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Construir el
encabezar, dirigir ni amojacar una gran mayoría para que en el 2018 recuperemos la presidencia de la República del Paraguay. Esta nueva etapa del Partido Liberal que se va a iniciar el 26 de junio van a ser los próximos conductores de la República del Paraguay. Petropar es una empresa nacional que piensa y trabaja para la gente. La verdad que se siente la diferencia. Para nosotros que andamos mucho, cada litro que ganamos suma. Con precios justos, combustibles más amigables con el medio ambiente y una mejor administración. Ofrecemos productos de calidad garantizada para la gente. Petropar, comprometido con el Paraguay. Gobierno Nacional, construyendo el futuro hoy. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon, Love is all. Por nuestros padres y abuelos, por nuestros hijos y nietos, por nosotros y por la patria, el 26 de junio, votá lista 50, Renovación Azul. Bueno, a ver, antes de ir a los otros temas, bueno, no, primero les digo que podés construir, ya sabes, con Mateco. Si pensás en construir, pensá en Mateco, ¿eh? La solución, stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos y con calidad y cantidad garantizada en todos los productos para tu obra. Además, alquiler de equipos, grúas, contenedores, etcétera, etcétera. Desde el cimiento hasta el techo, Mateco la solución. Encontrás todo en un solo lugar, Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Voy un ratito a Olga otra vez, pasarle un poco ahí. Por lo siguiente, me decían acá ustedes, escuchaste obviamente fuera en la pausa, porque había sido que el presidente del equipo de Efraín, digamos, de tu equipo, es Arturo Gómez, que es el hijo de Ramoncito Gómez Berlangeri. Así es. Que no sabemos dónde es lo que está ahora, encuéntrenlo y gane más o menos en el sentido. A ver, ¿sigue con Efraín? Así es, sí, la alianza de los 8 movimientos sigue. Pero sin embargo, vos escuchaste que dice que en el grupo de prensa del PLRA dice que él anunció que se va finalmente con líder amarilla, o sea, Blas Llano. No, realmente ya salió como hace 2 días una noticia del mismo tenor, pero para nada, o sea, no es cierto que hubo unas complicaciones en el camino, ¿verdad? Pero la alianza, como te digo, sigue en pie y por sobre todo sigue fortalecida y más sobre todo que ya llega el domingo, ¿verdad? Porque por ahí mis deseos se pueden hacer realidad de que Olga sea la candidata a presidenta de Efraín, ¿verdad? De la juventud. Pero bueno, vaya a cambiar boleta es muy complicado. A ver, en relación al cartismo, vamos a empezar contigo, que sos el que supuestamente, digamos, se les tilda a la tendencia, digamos, de Blas Llano del cartismo, de estar más cerca de Carta. A ver, ¿cómo se toman ustedes esto de que ustedes son los liberocartistas? Porque lo ha dicho Olga, pero vos sabés que todo el mundo lo dice. Pero es un mote electoral que pusieron acá. ¿Cuáles son las leyes cartistas que salieron? La APP, justamente acá me decía el amigo Marco Cartista, Ancho era presidente de la Cámara de Diputados, apoyaron. La Ley de Defensa Nacional, Ancho, y también los diputados de Efraín apoyaron. ¿Quién es el vicepresidente por 5 años de Hugo Velázquez? Hugo Velázquez no es de Frente Guazú. Amado Florentín, que es la mano derecha de Efraín, que es el precursor, uno de los precursores justamente con Gustavo Cardoso del equipo de Salim y Ávalo Mariño del equipo de Efraín, de la ley de Tapeporá. Entonces, muy responsablemente, ellos pueden, y cuando vos haces no, vos sos una basura. Entonces, es realmente un discurso electoral. Lo que nosotros manejamos siempre es, nosotros somos liberales. Somos azules, no somos ni rojos, ni somos verdes. No tenemos que ir ni con este ni con este.
Cuando hay leyes que favorecen al país, que crean desarrollo, que crean empleo y que crean oportunidades para el trabajo, son leyes que tenemos que apoyar. Ahora, cuando hay posiciones, por ejemplo, Yacyretá, nosotros entramos fuertísimo con el anexo A y con el anexo C. Votamos por el rechazo del candidato de Carte. Votamos por el rechazo del veto del proyecto de la soja e inmediatamente presentamos otro proyecto de soja. Entonces, tenemos una historia de conducta independiente ambos sectores. Nosotros no queremos ni estar manejados por Carte ni estar manejados por Lugo. Porque tenemos que tener una identidad propia, porque ellos están nuestra manejados por Lugo, propia visión. ¿sí? No ellos, pero la gente de Efraín sí. Que, pues, sí el amigo Paco Vaz estuvo en San Patricio y el candidato Lugo, y Efraín ahí al lado, ¿verdad? Entonces, no es razonable. Nosotros queremos, por supuesto queremos hablar con Frente Guazú, con PDP, con Avanza País, con sectores independientes del Partido Colorado, para construir una concertación, pero de igual a igual, que ellos respeten nuestra visión país y nosotros vamos a respetar su visión país. Y te aseguro que el 80% vamos a tener coincidencia y vamos a poder trabajar a través del diálogo y hablando, estando presentes, no ausentes, hablando vamos a poder conciliar ese 20% de diferencia que vamos a tener en el Paraguay que todos queremos. Y el gran problema, porque esa plaza de gobierno de Carte, vos me pediste ponerle una nota, yo le pongo un 3, porque hizo un esfuerzo. ¿3 del 1 al 10? Del 1 al 10. 3 del 1 al 10 porque hizo un esfuerzo de mejorar las finanzas, pero tiene 0 más grande que su cabeza en gestión. El tema de Amambay se le fue a las manos, por lo menos lo hubiera cambiado la cúpula policial de Amambay. El tema del río Pilcomayo es un tema que todos los años se viene diciendo. Las inversiones, Paraguay necesita invertir en infraestructura 10.000 millones de dólares por lo menos. Se ha venido invirtiendo 365 millones de dólares en infraestructura y este gobierno dice que invirtió más de 700, pero no se ve. Entonces pagan, pero no se hacen las obras. Gestión 0. Y el señor Carte se olvida que él tiene 5 años, ¿verdad? Después de 5 años se van a acordar del gobierno de los números, del endeudamiento y de la poca gestión. A ver, Ancho, dice que vos sos más cartista que Facetti en compañía. Sí. A ver, ¿quién lo que es acá, cartista, anticartista? Yo creo que, aprovechando que están los jóvenes, tenemos que definir algunas cuestiones. Nosotros somos opositores, no porque queremos ser opositores, porque el pueblo nos votó por nosotros y salimos segundos. Entonces somos opositores. O sea, el pueblo define si va a gobernar o si va a ser opositor. Eso es lo primero que hay que calcular y definir. Y nosotros tuvimos grandes opositores en el Partido Liberal. Personas a las cuales yo les reconozco una lucha titánica. Algunos compartieron inclusive algunas noches contigo en tu época de militancia opositora. Aclaramos, algunas no compartieron una noche contigo, suena un poco raro. Sí, sí. Replanteo entonces. Sí. Recalculando. Tertulia, sí. Hablemos del doctor Laíno, de Zaguer, del propio Yoyito. Vamos a nombrar a Wagner también. Cuando ellos se lanzaron para ser o presidente o vicepresidente del Paraguay, el pueblo no los votó en la medida del esfuerzo que ellos hicieron. O sea, acabaron votando los Aguas Mossi. Porque el pueblo lógicamente quiere que vos cumplas tu rol, pero vos tenés como candidato o como partido, no solo el hecho que seas un buen opositor te lleva a que vos seas el acreedor del merecimiento para que después sea o lo mismo digamos le ocurrió al Partido Colorado. ¿Cuál fue la oposición que hizo el Partido Colorado al gobierno Lugo de Federico para volver tan rápido? No es que ellos se hayan opuesto a nada. Ellos jugaron estratégicamente, ellos no se movilizaron, no rompieron, qué sé yo, banderas, no invadieron las plazas, ¿verdad? Ellos jugaron estratégicamente porque conocen el mecanismo como para electoralmente ser efectivos. Lo que yo le quiero decir es que yo, cuando llegué a la presidencia de la Cámara, me reuní con el presidente de la República. Él me pidió, yo necesito 4 leyes fundamentales. Una fue la APP. Ley de Defensa Nacional. La Ley de Defensa Nacional.
me pidió el tema de la ley de seguridad, de organización financiera, organización y de la garantía. Responsabilidad fiscal. Responsabilidad fiscal y de las garantías. Y yo le dije, no hay ningún problema. Todas las leyes de corte liberal que estaban en las propuestas cuando nosotros hacíamos campaña por Efraín. Y pues con gusto, o sea, no es que con gusto, es mi obligación cumplir los acuerdos, porque también es de político cumplir acuerdos. Claro, pero es diferente efectivamente votar el proyecto que el Ejecutivo envíe, digamos. Eso no te hace cartista necesariamente, ¿verdad? Ahora, es diferente, digamos, coincidir de repente en algunos proyectos que manda el Ejecutivo que son importantes y votan todos, de izquierda, derecha, centro, liberal, colorado. Para mí eso no define efectivamente que seas cartista o no, digamos. Es toda una conducta analizando y es largo, digamos. Yo no voy a decir quiénes son ni quiénes no son, digamos. Ustedes sabrán mejor que son liberales. Pero hay cartistas en el partido. ¿Hay gente más cartista o menos cartista? ¿Más afín o más funcional, digamos, funcional a Cartes o no? ¿O vos crees que todos son opositores en el buen sentido de la palabra? Dos cuestiones rápidas. Vos sabés que a mí me une una amistad con Horacio y a lo mejor voy a tener que hablar al término de su trabajo, a lo mejor podríamos volver a hablar. Pero quiero decirte a vos y a la Cámara y a los jóvenes que vean en el Estado paraguayo si yo solicité que entre un funcionario pariente mío nominado por mí. O si tengo, o le pedí a mi amigo Horacio que me dé una licitación o que le venda algo al gobierno, que tenga una injerencia. Ninguna, absolutamente ninguna. Voy a volver a hablar con él cuando deje de ser presidente. Ahora, las mayorías, ¿de qué? En 45 colorados alineados en diputados y no hay oposición ahí. En el Senado sí la cuestión es un poco más complicada. ¿Qué nota le pones a la gestión de Horacio Cartes? Del 1 al 10. 4. Alejandra, a ver, ¿hay liberocartismo en tu partido o no? Yo creo que el dilema del Partido Liberal de hace décadas es ese justamente. El debate se acaba en el que somos o guasmosistas, libero-guasmosistas, libero-azulgranas, etcétera, etcétera. Yo creo que el partido ha perdido justamente, y reitero, la institucionalidad. No hay un respeto ni un sentido de una posición política del partido. Y justamente eso es lo que lo debilita. En ese sentido, creo que muchos de nuestros legisladores, de nuestros parlamentarios, que es fundamental porque es donde se debe debatir realmente las grandes políticas, las grandes decisiones que pueden ser algo que beneficie o que no beneficie al país. Bueno, ahí es donde no hay esa línea del partido que se respete, ¿verdad? Y que en definitiva se debata y se ponga en posición. Nosotros somos oposición hoy y ese es un rol muy importante. Porque deberíamos ser como los contralores de lo que hace hoy este gobierno. Y este gobierno está aplazado. Está aplazado. ¿Qué nota le pondrías? Yo le pongo un aplazado mal. Mal. Bueno, pero ¿por qué? Ni 3. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo un aplazado mal? En primer lugar, porque ha tenido una brillante oportunidad con mayoría parlamentaria para tener una mucho mejor gestión, o una mejor gestión de lo que hoy están dando al país. Y en ese sentido quiero decir que además de su falta de gestión, porque se ve a las claras y la gente lo siente, la gente en la calle te lo dice, ¿verdad? Además de eso, realmente el equipo que integra el gabinete de este señor Cartes, ¿verdad?, no tiene sensibilidad social, no tiene sentido de lo que es lo que hoy el ciudadano paraguayo pasa en su día a día. Yo creo que ellos viven en otro planeta. En realidad no vemos ninguna posibilidad, ¿verdad?, de que esto mejore. Estamos hablando de que ya estamos prácticamente a mediados de su periodo, está terminando, el año que viene ya es un periodo, o sea, prácticamente es un año electoral, y en ese sentido el partido debe recuperar realmente esa identidad. No solamente esa identidad, sino sobre todo recuperar la credibilidad, y eso lo vamos a hacer solamente con la participación y con una verdadera renovación.
Gracias. Tengo que ir a una brevísima pausa y después tienen 20 segundos para decir lo que quieran y por qué tienen que votar por cada uno de ustedes. Pausa y volvemos. Descubrí un momento Tigo Money. Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo en mi billetera Tigo Money en mi celular la puedo usar acá. Es mucho más fácil y segura. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Y pagá de manera cómoda y segura. Sin recargos en tus compras. Sin costo de mantenimiento. Y recibí paquetigos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. ¿Ashley? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. El camino del cambio. Yo sé que queremos cambiar, pero ese día, el 26, te pido por favor, no te apures, que nadie te presione. Y vas a empezar a buscar papeleta por papeleta y ahí donde dice presidente del partido, ahí vas a ver mi foto. APAWP de Marcata, lista 4. En Marcaque, lista 4. Lista 4, me ha cambiado. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon, Love is on. Construir, encabezar, dirigir, una gran mayoría para que en el 2018 recuperemos la presidencia de la República del Paraguay. Esta nueva etapa del Partido Liberal que se va a iniciar el 26 de junio van a ser los próximos conductores de la República del Paraguay. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Carga para toda la vida con la promo de Barcos y Rodados. Cada 100.000 guaraníes en combustibles recibís un cupón para ganar cientos de espectaculares premios. Pero además podés ser uno de los 2 ganadores que van a cargar combustible gratis de por vida. ¿Escuchaste bien? Combustible gratis de por vida. Carga para toda la vida en Barcos y Rodados. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. El gran desafío que tenemos los liberales el 26 de junio es recuperar el partido. Es hora de prepararnos para gobernar la República. La participación de los liberales el 26 de junio será fundamental para el gran triunfo en el 2018. Participa y vota. Efraín, lista 2018.
¿Te acordás que con el giro o envío que recibís en tu billetera Tigo Money, también podés hacer compras? Acordate, con la nueva tarjeta Tigo Money, el dinero que cargues a tu billetera también podés usarlo con la tarjeta. Usarla en cualquiera de los más de 5.000 comercios de la red Dinelco, sin recargos en tus compras, ni costo de mantenimiento y el servicio de asistencia médica telefónica gratuita las 24 horas. Adquirí las tarjetas en las tiendas Tigo o puntos Tigo Money habilitados. Y eso no es todo. Por cada operación que realices desde tu billetera Tigo Money, recibís paquetigos de regalo. Así que con Tigo Money, hacelo todo más fácil. Bueno, se nos fue el tiempo, ya sé que nos pasamos nuevamente. Me disculpan por favor acá en el canal. 10 segundos para decir por qué habría que votar por ustedes. A ver, ¿por qué tendríamos que votar por Nakayama, lista 50? Tenemos que votar por Nakayama, lista 50, porque vamos a recuperar al Partido Liberal de nuestros abuelos y de nuestros padres. Y por nuestros hijos y por nuestros nietos. Vamos a hacer que el Partido Liberal recupere a este país de la situación lamentable en la que se encuentra hoy. Lista 50, el domingo contamos con tu participación. Bueno, muy bien, ahí con hinchada y todo. Lista 4, movimiento Ñacambia o Cambiemos de Salim Busarquis. El movimiento Ñacambia es un movimiento legítimamente del interior. Hay un oriundo de Oviedo y otro de Pedro Juan los que se presentan. Por primera vez creo que vamos a tener un directorio en donde nuestros miembros en la mayoría representan al interior. Y tenemos la capacidad de organizar el partido adentro y afuera, porque nuestro primer trabajo es tener un partido legítimo y organizado y después salir lógicamente a hablar con toda la oposición paraguaya. ¿Por qué lista 7, movimiento equipo joven de líder amarilla? Bueno, aprovecho y me dirijo a toda la audiencia a recordarles que el próximo 26 tenemos que apostar por una renovación de la alta dirigencia, un respeto a la experiencia, para que sigamos trabajando con lealtad al partido sin tomarnos vacaciones, porque el objetivo es el 2018. Tolerancia, respeto a los jóvenes, respeto a las mujeres. Líder Fernando, lista mayores, Derlis Alex, Juventud Liberal, lista 7, de punta a punta. A ver, el movimiento 2018 de Efraín Alegre, Olga Paredes, candidata a vicepresidenta. Como te dije, Mina, la juventud tiene que ser un espacio de formación, organización y de lucha social. El Partido Liberal tiene que ser nuevamente oposición. Y sí, claro que vamos a hablar con Frente Guazú, claro que vamos a hablar con Avanza País, porque esos son los sectores que quieren el cambio, que quieren la alternancia, y nosotros no queremos más negociar con Cartes. Muchas gracias. Gracias. Adita Pita, lista 50, Renovación Azul, Eduardo Nakayama. Sí. Primero que nada, levántense ese domingo 26. Vayan a votar por la lista 50 por Eduardo Nakayama, Alexandra Bogarín, y para la juventud por Adita Pita y Quique Aguilera. ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos con la verdadera renovación del partido. Gracias. Lista 7, movimiento equipo joven, el líder amarilla, Derlis La Rosa, candidato a presidente de la juventud. Bueno, le pedimos a todos los jóvenes liberales que vayan a votar este domingo. Nuestra propuesta es seguir manteniendo esa militancia activa, hacer política los 365 días del año. Y por sobre todas las cosas, decirle a la juventud liberal de que vamos a ser los protagonistas, así como ya lo fuimos en las elecciones municipales. Pero vamos a ser protagonistas porque realmente nosotros queremos ser los candidatos del partido, queremos ser nosotros los que asumamos el compromiso de llevarle al partido al poder. Y quiero decirle también a los jóvenes que vamos a estar formando y fortaleciendo esa gran familia que se llama Juventud Liberal Radical Auténtica. Gracias. Lista 4, movimiento Ñacambia o Cambiemos de Salim Busarquis, Marco Ramos. El 26 de junio se acaba el entreguismo, conducidos por el doctor Salim Busarquis. Ante la esperanza del pueblo liberal, volvamos a ser el pueblo de base y de raíz por nuestros abuelos, nuestros ancestros perseguidos y torturados. El Partido Liberal debe encauzarse y la juventud debe ser protagonista del cambio. Ña cambiar, ña dejamos la mitad. Lista 4, punta a punta, señores. Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien a todos, en serio. Me encantó tenerlos aquí. Efectivamente,
El domingo desde Radio 1000 vamos a estar transmitiendo toda la interna liberal, que sea lo mejor para ustedes, que elijan un buen candidato, un buen directorio. Y la ventaja es que, independientemente de quién gane, parece que nadie pierde, porque de todas maneras van a integrar por el sistema DON y van a ser uno solo a partir del 26 de junio. Muchas gracias, ¿sí? Gracias. Muy buenas noches. Hasta mañana por Radio 1000 de 8:30 a 12. Les espero a todos. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, carga para toda la vida.